paró, canceló el viaje, pero lo estaban criticando. Lo criticaban que todo un santo, todo un hombre que había hecho tantas cosas iba a caer semejante mujer. Criticando para las mujeres. Sí, pero exacto, porque el símbolo en ese momento quién era Bardo. Que pues era una actriz, exactamente. Solo que su época Exactamente. Ella ya era un escándalo, como podríamos decir hoy, con todos los escándalos de Lady Gaga y esta otra. Exactamente. Los gestos, los movimientos, eso pues lógicamente pues producen un gran escándalo a pesar de que vivamos ya en una sociedad toda hedonizada. Entonces eso mismo pasó con el 15 años. ¿Sí? Entonces siguen los grandes representantes del gobierno, vienen las visitas al museo. Otro gran problema, otro gran dolor de cabeza para el García Herreros. El Cristo desnudo, que es el que ustedes acá en el parque todavía, en el parque de la Raza de Arte. Eso fue un escándalo también. ¿Un escándalo para quién? Para la población como tal. ¿Cómo se le ocurre aceptar que se haga esta obra desnuda? Entonces ahí empezamos nosotros a hacer conjeturas, a hacer la mentalidad artística, ¿no? El avance que tenía el padre sobre el arte y la poca formación de arte o cultura de arte en ese momento de la época. Y así sucesivamente, entonces viene la plaza, ya viene la construcción, la reforma de la plaza de Bandera, viene el primer concilio de jóvenes que vinieron de todas partes de Colombia. Entonces ahí empieza y nace también la fuerza de la renovación carismática. Ustedes saben muy bien que el padre Rafael García Herreros fue el gran impulsor, un gran timón de la renovación carismática. Y ahí empezamos a ver otras influencias dentro de lo que es lo carismático, lo que es la comunidad de oración que se fueron ya inaugurando y se fueron formando, algunos clérigos, algunos sacerdotes. La Virgen fue construida en una parte, pero luego la pasaron a la bahía, que ese fue el gran sueño del padre Rafael García Herreros, verla en la bahía y la vio en la bahía, y estuvo ahí y se quedó una misa ahí en la bahía. Por favor, seguimos acá. En el año 84, entonces, tienen las bodas de oro sacerdotales y empiezan a lograr momentos de la historia de la Rafael. ¿Y cuál es el momento? Ya nos estamos acercando al año 90, 91, 92. Empieza un gran momento para el padre Rafael García, es muy importante en la vida. Entonces viene el gran terremoto en Armero, se hace presencia el minuto de Dios, las construcciones de las casas. En Leria, en Villaquina, en Medellín, la emisora Minuto de Dios nace en el 87. Vienen entonces, salen cuentos y antologías ya escritas por el padre Rafael García Herreros, el padre Diego Jaramillo. Surge la Academia de Rocheló. ¿Quién fue Rocheló? Fue un sacerdote budista, un bilingüe, quien se cogió con el padre Rafael García Herreros. El padre Rafael García Herreros era una famosa al lado del padre Rocheló. Por eso también hablo muy bien de él, porque de él aprendió el perfeccionamiento. Tiene el banquete del Dios, otro banquete del Dios, ya está en el camino haciendo sus primeros pasos también en la corporación dentro de Dios. Y viene la última parte de la vida del padre Rafael García Herreros. Darío Alimenti le pregunta al 91, padre, ¿qué fue lo que usted hizo que ni el gobierno ni las fuerzas humanas lograron? Entonces el padre Rafael García Herreros le cuenta un poco qué fue lo que hizo. Intervino, habló, oró, se metió con los capos, se metió una cura
con candidaturas para todos los momentos de conversación, se sentaban con él, conversaban. Igual como sacerdotes sí, cada uno en sus funciones, uno con las armas, el otro con las armas espirituales, sociales, y en la iglesia San Pablo Escobar, eso es un muy tremendo. Al padre Rafael García Heredos, lamentablemente también se ha conocido erradamente por la influencia que tuvo con Pablo Escobar. Hay escritos, hay cartas que dicen claramente cuál era la intención del padre Rafael García Heredos con Pablo Escobar. Entonces no es lo que dicen que realmente algo, el padre se llevó algo en la muerte con relación a Pablo Escobar. En la entrevista con Darío Arismendi, él es muy claro. Él es muy claro con eso. Entonces hay un nudo que gracias a Dios el padre Diego Jaramillo ha recogido esa documentación para evidenciar que la relación que tuvo el padre Rafael con Pablo Escobar fue simplemente como la que hizo Jesús con la samaritana, con la que hizo Jesús con el leproso, con la que hizo Jesús con los fariseos y los que no creían en él y eran unos demonios, digamos así, de la época. Ya viene la intervención, habla con Carlos Led, viene la intervención para que suelten a este Francisco y a Maruja de Pachón. Él estuvo en la casa, vinieron hasta acá el papá de Francisco, Maruja Pachón, a hablar con el padre Rafael, agradecer toda su intervención. Y me banquete número 32 a las 7:40. 7:50, el padre Rafael García Heredos estaba bien. ¿Dónde murió? Murió en esa casa. Y la mayor riqueza que dejó fue esa muerte. Esa fue su única riqueza. ¿Por qué? Porque el papá Julio le decía, yo quiero un sacerdote pobre, si quieres ser un sacerdote, es pobre, si no, pensar, sal, deja de ser sacerdote y ven a ser rico de otra forma. Hay una carta muy expresiva del papá. El papá Julio César, el papá de Rafael García Heredos, influenció mucho en las decisiones del sacerdocio y la mamá, porque él también lo dice en una carta, mi vocación se la debo a mí. Entonces, ahí se puede dar cuenta ustedes quién fue el padre Rafael García Heredos. Alrededor, ustedes van a encontrar unas reseñas fotográficas de algunos objetos que testimonian un poco lo que realmente fue el padre Rafael García Heredos. Las frases que ustedes ven en las paredes son frases escritas por él y que también nos dan una idea de lo que fue el padre Rafael García Heredos. Por lo tanto, el padre Rafael García Heredos no construyó la corporación judía, no construyó casas, no construyó emisoras, no construyó universidad, no construyó que fortaleció y todo a las carismáticas simplemente por hacerlo. Cada cosa tenía un objetivo fundamental, el ser humano. Entonces, ahí nos damos cuenta que el padre Rafael García Heredos fue un gran artista, porque eso también lo critica. El padre Rafael fue un gran artista, vivió la espiritualidad de Cristo, fue un gran cristiano, vivió como Cristo, al servicio de los demás. Un hombre que amó al hombre como Cristo se apasionó por el hombre. Y añadido a eso fundamental, también fue un hombre de ciencia, también estudió, apasionado por las estrellas, por el firmamento, por el cielo. ¿Sí? Entonces, añadido a eso fundamental, pues lógicamente es un hombre artista, es un hombre de idiomas, es un hombre polifacético. Dice la historia que en la época del padre Rafael García Heredos, él era considerado uno de los pocos hombres polifacéticos en Colombia. Por lo tanto, esta es de la maqueta pues, de las más antiguas. De las más antiguas, entonces a su alrededor, esos artistas, Antonio Toro, Juan Yol, Nelson Ortega, Jorge Chona, Carlos Martínez, el mismo director del Museo Contemporáneo Gustavo. Ellos pueden ustedes observar con su talento artístico lo que lograron hacer con Rafael García Heredos. Se dice
que esta dibujo, Padre Rafael, estaba en medio, estaba sentado y Antonio Rodas estaba sentado. Fíjense en dos cosas fundamentales de este cuadro. Vamos. Allá vemos un poquito lo que es las últimas cositas que utilizó la ropa, los pantalones, las camisas, el gorrito que se utilizaba en esa época, la cama donde él murió, la silla, las últimas que él utilizó, la radio que él siempre utilizaba para escuchar las noticias y también las ilusiones de Dios. Y aquí vemos todo lo que da más cultura, desarrollo, profeta, formador. Entonces, ustedes van a ver un poco las fotografías de las ediciones de la revista que también publicada. Aquí hay 4 tomos de las palabras del pastor, que son un compendio de todo lo que ellos escribían cada domingo a la comunidad. Allá están las obras que el Padre Rafael escribió. Ve ya esa parte y se la dejo a ustedes para que ya con todo esto tengan una idea más clara de esta parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muchas preguntas. No, estas 10 preguntas. Pero no. Y yo no probé. No, porque en realidad pues, Rafael García, no, es compuesto ese apellido, Julio César García. ¿Por qué se le dice profeta? Profeta. A ver, ¿por qué? No sé. A ver, esa pregunta sí no se la voy a responder yo. ¿Por qué el Padre Rafael García es un profeta? A ver, Porque como cristianos, todos somos cristianos, ¿cierto? Debemos saber qué es un profeta. Jesús es un profeta, ¿por qué? Es que ya lo diccionario. Uno lee los libros de él, están totalmente contextualizados con lo que él decía. Es verdad como a 30, 40 años. En la entrevista del 91, Darío Alimenti le hizo al Padre Rafael, se podía decir que usted tenía un paso más adelante que lo que estábamos viviendo. Y el Padre le responde, ¿es posible? Sí, es posible. Hoy todas las políticas de gobierno y todos los programas que tiene ANSI y todo, uno los mira y son unas cosas que él dijo Que lo mismo hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es el que anuncia una verdad y el que testimonia una situación que realmente no es coherente a esa verdad. Entonces, el Padre es eso. Vivió una verdad y la testimonió. Y esa verdad que testimonió lo llevó casi a la muerte, porque a él intentaron matar también. ¿Por qué? En este caso, cuando él entró a esta parte de narcotráfico y todo eso, cuenta la historia que él estaba en un momento conversando con alguien, llegaron 12 calles y le iban a matar y no pasó nada. Y no es la primera de varias ocasiones que fue muerto. ¿Por qué? Porque él estaba dando testimonio de una verdad que estaba contrariando una justicia social. Porque él siempre testimonió, él siempre formó, lo que quiso formar fue lo que les decía ahora, personas muy dignas, defender la dignidad humana y que tuviéramos conciencia del bien común. Y cuando uno lucha por el bien común, lo hace. Entonces, por eso es más que un profeta, realmente es un santo. Porque dio la vida. Dio la vida por una común. No la inventó Dios, un hombre. Porque es un hombre que de verdad amó a Colombia. ¿De dónde viene ese amor por Colombia? De papá y de abuelo. Es el santo. El santo es sacrificar la vida por una comunidad. ¿Quién hablaba de amor y de disciplina? Siempre estos libros de acá, estos libros, por ejemplo, Palabras Alegres, Acuérdate de Jesús, La Virgen María, Una Hora para Dios,
constructores de la nación. Y entonces estoy leyendo Colombia para Cristo. Sí, eso se encuentra con el ejemplo del pueblo. Algunos se encuentran en las relaciones. Yo creo que sí. Habría que averiguar cuántos de los 34 volúmenes todos los escritores, la obra de escribe lo que escribe lo que él escribe, porque sacan los escritores, porque la porque una de Jesús, sacerdote de Jesucristo, es un compendio de su vida en el seminario como sacerdote, del sacerdote de Cristo. Quiero ser cristiano, mucho sobre lo que es el hablo de la canción, muy correcto cuando habla de la palabras a Dios, son técnicas de origen que hablan de Dios, de lo que pidió, de lo que hizo, de lo que sentía. Lógicamente, todo eso respaldado por los documentos para que la hacia esa manera de la sesión, de la declaración de los concilios, de pueblo, o sea, el mundo de la y la organización, por ejemplo, los juegos. Siempre cogió y hay algo que faltan dos colegios más malos. Por eso, cuando yo decía, verdadera autonomía. Y aquí pueden surgir muchas cosas. Trabajo social, escritura, arte, este teatro de Chile, este es un mosaico del primer discípulo del padre Rafael García Herrera, que se llama padre Arturo Chile. Él le hizo este collage con recortes de revistas, periódicos, documentales, cuadros. Este es acuarela de Carlos Martín. Bueno, ahora sí. Bueno, estamos en el museo del padre Rafael García Herreros. Hoy, 18 de octubre del año 2013, a las 12:28 de la tarde, estábamos observando y escuchando a principios al sacerdote Hugo Ruiz, quien
pues para todos los seguidores de Axtery saben perfectamente quién es el sacerdote Hugo Ruiz. Es un personaje que ha acompañado a Axtery en este trayecto de los 14 años. Ya hicimos nuestra sesión de narración oral para el colegio. Estuvimos en la biblioteca, exactamente, que tiene el mismo nombre de este sacerdote, padre Rafael García Herreus, la biblioteca Rafael García. Estuvimos en nuestra sesión, una sesión de media hora, una sesión en la que disfruté muchísimo de narrar las historias de Axtery. No obstante, no olvidando el entorno en el que Axtery participa en este festival, el primer festival Avivarte, en el que se le extendió la invitación a Axtery para que fuéramos partícipes de todo esto. De una vez aprovechamos y hacemos nuestro reporte de esta biblioteca, que es un sitio muy importante para el país, para la ciudad y para Latinoamérica, y que con el tiempo se está convirtiendo en un sitio muy importante para el mundo. Con el tiempo yo estoy completamente y plenamente convencido que este se convertirá en uno de los sitios más importantes en el mundo, en la vida de un hombre que lo único que hizo fue trabajar pues por el bien común de una comunidad llamada Minuto de Dios, que es una de las comunidades más grandes y sobresalientes a nivel del país. ¿Qué les puedo decir? Que los dejo con muchas bonitas imágenes. Aquí hay muchas bonitas imágenes. Padre, excelente. Él es el guía aquí del museo. Lo hizo excelente. Muy bien. Y no me queda más que extenderles la invitación. Si usted está cerca del Minuto de Dios, si vive en la zona de Engativá o vive acá cerca en Bogotá, la entrada es completamente libre. El desarrollo lógicamente tiene que comunicarse a la página del Minuto de Dios para mirar y poder disfrutar de este sitio, que es el Museo del Padre Rafael García Herreus, que es uno de los símbolos, íconos más importantes que ha tenido este país llamado Colombia. Así que los dejo con una bonita imagen, y creo que la bonita imagen ya sé cuál es.